Jorge Enrique Robledo es el senador estrella de la oposición en Colombia. Es el jefe de la oposición. Que quede claro, el verdadero jefe de la oposición es este señor que está aquí. Las canas que él tiene no son pintadas, son producto de la dignidad que representa un hombre de bien. Lo conozco desde que estábamos en la universidad en Manizales, allá, cuando dictaba cátedra sobre arquitectura y de todo. Pero hoy está pensando en la arquitectura de la República. Hablando de la arquitectura de la República y de los salones de clase, ¿cómo le parece el escándalo del cartel de los salones? Grave, William. Y muchas gracias primero por su hospitalidad aquí. Bueno, y advertir que la oposición no tiene jefe. Yo en esto quiero ser muy directo. No, hay muchos somos, cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo suyo. Todos los que estamos declarados en oposición, que somos siempre numerosos en la Cámara y en el Senado. Pero bueno, el punto, vamos al grano, ¿no? En estos días, William y televidentes, el periódico El Tiempo sacó un informe muy largo de una cosa que es un escándalo. Y bueno, la W también lo había mencionado y el Contralor también tiene los ojos puestos en eso. La ministra de Educación algo señaló también. ¿De qué se trata? Aquí hace unos años se hizo un contrato por 2,5 billones de pesos. 2,5 billones de pesos. O sea, millones de millones, eso es mucha plata, para construir 30.000 aulas. 30.000 aulas, pues en colegios, 30.000 aulas en colegios, pero 30.000 era el número de aulas. De aulas. 2,5 billones de pesos. Eso es el gobierno de Juan Manuel Santos. De Juanpa, el espurio del sátrapa de turno. Bueno, y la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi. Bueno. Gina. Y lo que está saliendo, la sola palabra carrusel, William, pues sí, marca una cosa que todos sabemos, carrusel en Colombia es sinónimo de corrupción. Sí. Bueno, y las cifras realmente son muy graves. Mire, yo le doy datos como este. La actual ministra de Educación dice que está en el nivel de riesgo medio alto y alto en su ejecución, o sea, en su construcción, el 70% de los contratos o las aulas que se están construyendo. Es una barbaridad. Entonces esto es otro Odebrecht, otro Reficar, otro lo que queramos. En la educación. En la educación. Es que la educación y la salud, como usted me lo decía antes de empezar esta barbería, debe ser sagrada. Debe ser sagrada. Así es, deben ser sagradas. Que robarse la plata de la educación. Robarse cualquier plata ya es muy grave, pero la educación y la salud es especialmente grave. Hablando de salud, para no hablar aquí de un trino que le acabo de ver a usted, donde usted se pregunta por el Supersalud, ¿cierto? Sí, si quiere hagamos ese paréntesis de una vez. Acabo de enviar un trino en que pregunto si el Supersalud autorizó una violación de la ley en Presnewco, que es la empresa dueña de Medimás, porque ahí hubo un negocio y resulta que el Tribunal de Cundinamarca había advertido que no se podía hacer nada. Todavía no tengo la certeza al momento de grabar este programa, pero si el Supersalud autorizó eso, le exijo, doctor, la renuncia. Hoy 25 de abril. Le exijo la renuncia porque usted procedió de manera inaceptable. Vamos a ver, esto ya se está armando un escándalo, ya cayeron sobre esto Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, y debe caer la Fiscalía sobre este paréntesis del que estamos hablando, del caso de Medimás. Antes de seguir volvamos entonces al tema de las aulas para que no nos perdamos. El señor Superintendente de Salud que responda por un trino que usted mandó. Sí. Y bueno, y las preguntas que todo el mundo se está haciendo, repito, si él autorizó ese negocio, violó la ley y le toca renunciar. ¿Y por qué la violó? Porque aquí no puede haber, porque el Tribunal de Cundinamarca había advertido que no se podía hacer ninguna operación de compraventa de acciones ni de Medimás ni de Presnewco. Y aquí hubo una operación de compraventa de acciones de Presnewco. Y entonces, si hicieron eso, violaron la ley, les toca renunciar. Bueno, y además pusieron en la presidencia de Presnewco a un personaje que es dueño de una universidad que se llama la CUN, que tiene severos cuestionamientos judiciales. Una universidad que tendrían que excluirlo, que tendrían que excluirlo de manejar plata de la salud. Es que aquí nos están metiendo un cuento, William. Es que los recursos de la salud no son privados.
Los pueden administrar privados, pero son públicos, suyos y míos, de cualquier colombiano. Entonces aquí no los pueden manejar los negocios entre ellos como si fueran compraventas de aguacates. O sea, el Estado no puede tolerar que hagan lo que se les dé la gana. Entonces, si el Estado dice no pueden hacer una operación con esas platas y la hacen, pues estamos cayendo en actos de corrupción o están cayendo en actos de corrupción. Ese es el punto y parece lo que está sucediendo. Vamos a ver, ya están las investigaciones andando, vamos a estar de cerca en ese asunto. ¿Pero qué? ¿Volvemos? Volvemos. Entonces, hablamos de la salud y volvemos a la educación. Espero que no se me hayan perdido sus numerosos televidentes, William. Entonces estaba diciendo, se van a perder. Un contrato de 2,5 billones de pesos para construir 30.000 aulas y problemas gravísimos de ejecución. De ejecución es sinónimo de desgreño, de mal manejo y de corrupción. Mire, le voy a dar unas cifras. El COMPES, cuando se aprobó ese negocio, dijo que el aula promedio... ¿En el COMPES quién estaba? Ese era el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces ese COMPES, esos son todos los ministros, todos están en los COMPES. ¿Sí? ¿Y estaba la impoluta ministra? Estaba la ministra Gina Parodi en ese COMPES. Pero bueno, digamos que aquí el problema estrictamente hablando no sería el COMPES, porque lo que hace el COMPES es autorizar esa operación de construir unas aulas y establecer que el aula promedio debe costar 146 millones de pesos. Bueno, pero de acuerdo con el informe del periódico El Tiempo, hay aulas, no voy a citar los colegios para no hacerme largos, pero hay aulas de 1.039 millones. No, bien, pues, de 600. Mencione los colegios. No, porque no importa mucho. Bueno. Digamos, el Pompilio Martínez de Cajicá, los rectores no tienen nada que ver con eso, ni los profesores, ni nada. Esos son negocios por encima. Otro colegio en Fusagasugá, 620 millones por un aula que está bien lejos del promedio, 557 millones, 417 millones. Hay otro tipo de denuncia que está en el mismo periódico. Y es que, por ejemplo... ¿En el Tiempo? Sí, que por ejemplo dicen que en un colegio de Montería invirtieron 1.367 millones, pero la investigación dice que de verdad se gastaron 5.000 millones. O sea, de 1.300 a 5.000, y hay otro caso, entonces, hay más, entonces Montería de un colegio en el departamento de Cundinamarca, 3.117 millones dijeron que habían invertido, pero en realidad se gastaron 4.500. O sea, en resumen, aquí hay un asunto grave de corrupción. El Contralor ya ha dicho que es un problema de impacto nacional. La W, sí, el doctor Córdoba. La W ya, digamos, tuvo allí como denunciantes a varias personas a las que estafaron los de este negocio. En la W también. Hablaron del eso. Y en la W. Esto es lo que está muy raro ya. Esto está grave. Bueno, entonces, hasta ahí el asunto. O sea, hay una plata perdida, hay otro carrusel, las pérdidas pueden ser muy grandes, pero ahí no termina la historia. ¿Por qué no termina la historia? Porque buena parte de estos contratos que están en cuestión son contratos por los que debe cumplir una empresa de origen portugués, pero que aquí llegó desde el Perú, que se llama Mota Engil. Mota Engil es la empresa que está incumpliendo. Ahora, esa empresa tiene 252 proyectos, porque esto se hizo con un nivel de concentración inmenso. Y esa empresa no es, digamos, la que no está cumpliendo en proporciones supremamente grandes. Mota Engil. Mota Engil. Busquen viene en Google, de Perú. Busquen en Google en el que es experto un señor que tiene cachumbos. Sí. Sí. En Google, de verdad, si ustedes ponen Mota Engil, ahí mismo les aparece. Bueno, esa es una empresa de origen portugués, que se apareció por Colombia con otras empresas portuguesas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, esa empresa, qué raro que en el gobierno de Juan mis Manuel investigaciones y las de la W y lo que están denunciando los ingenieros afectados, actúa de manera corrupta y está estafando a la gente, porque mire usted, la empresa contrata por contratos del orden de 1 billón de pesos, pero la empresa nunca construyó, sino que subcontrató con pequeñas firmas de ingeniería. Hace 2 días estuvieron en mi oficina un ingeniero y un arquitecto manizaleño, ¿sí? Contándome cómo ellos tienen contratos, uno de sus contratos en su querida Neira. ¿En Neira? Sí, señor. Ay, y entonces, ¿qué ha sucedido? Ellos han ido construyendo y construyendo, pero estos tipos de Mota Engil no les dan la plata. No les están cumpliendo, entonces los colegios terminaron paralizados. Aquí hay un problema educativo gravísimo porque hay miles y miles de niños que no están pudiendo tener las aulas que deberían tener por este descrédito. Entonces, repito, Mota Engil no cumple
y es una empresa de origen portugués. Pero ahí no termina la historia. Y llegó a Neira también. Llegó a Neira. No, y en todos los pueblos de Colombia. O sea, si uno tiene que ser muy desalmado para ir a estafar a la gente de Neira, que es una gente tan querida y un municipio pues débil, como son los municipios en Colombia. Todos. ¿Sí? No, son unos desalmados. Bueno, ¿cómo llegó? Póngale cuidado a esta historia. ¿Cómo llegó el contrato a las manos de Mota Engil? Llegó a través de otra transnacional, peruana también, porque esta Mota Engil viene de Portugal, pero es Mota Engil Perú, o sea, viene de Perú. Llegó al negocio porque el contrato que inicialmente lo tenía una empresa que se llama Graña y Montero. Graña y Montero. ¡Uy! Una empresa importantísima en Perú, esta es la empresa de construcción más grande del Perú. Sí. Fue la que le cedió el contrato a los de Mota Engil. Bueno, entonces hasta aquí cualquiera era, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, primer problema. Graña y Montero y Mota Engil son parte de una cosa que en Lima se llama en el Perú el Club de la Construcción. El Club de la Construcción son buena parte de las principales empresas peruanas y ahí está Odebrecht. Entonces mire quién saltó a bailar. Odebrecht está ahí. Y todas estas empresas están involucradas en la corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, el dueño y el jefe de Graña Montero terminó en la cárcel de este proceso. Es que en Perú sí hay fiscalía, no es como aquí. Y entonces, ¿Cómo? El negocio inicialmente lo suscribe con el gobierno de Colombia Graña y Montero. Graña y Montero, cuando estalla el escándalo de la corrupción en el mundo, entonces decide retirarse del negocio en Colombia y se lo pasa a Mota Engil, que es compinche de la corrupción de Odebrecht en Perú. Entonces mire usted qué es lo que estamos encontrando, que estas empresas que están defraudando el interés nacional, que no están cumpliendo, están involucradas en el escándalo de Odebrecht en Perú. Hasta ahí alguien podría decir, no, pero son casualidades, a eso no hay que ponerle tanto misterio, concejal Robledo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Concejal Robledo? El senador Robledo. Dios mío, el mundo acabó. Pero está muy bien, muy respetables los concejales. Tengo amigos queridísimos allí. Bueno, pero entonces el punto es este, William. Sí. Que un periodista del periódico El Colombiano, El Colombiano, le hizo un derecho de petición al Ministerio de Educación hace unos años. Eso es con recibo también. Claro, todo esto es con recibos. Y el Ministerio de Educación le contesta a ese periodista del Colombiano muy respetable, le dice que el señor Eleuberto Martorelli, el que iba de la ministra. Eleuberto Martorelli había estado en el Ministerio de Educación un día, el 1 de diciembre del 2015, 6 horas. 6 horas. 6 horas. Entonces la deducción obvia, ¿cuál es? Es que Martorelli estaba ahí haciéndole algún mandado a los de Graña y Montero o a los de Mota Engil. Pues es mi deducción. Es mi deducción. Ahora, ellos dicen que estuvo las 6 horas en la subdirección de acceso, pero uno dice, bueno, ¿y por qué? Precisémosle esto a sus televidentes. Eleuberto Martorelli es un confeso corrupto de Odebrecht. Fue jefe en Colombia de Odebrecht. Es un delincuente. Esto lo quiero insistir. Los de Odebrecht no es que de pronto alguno de ellos se torcía y hacía algo indebido. No, ellos tenían una sección en la empresa para comprar gobiernos y para corromper. Y parte de esa conspiración corrupta, en ella estaba en Colombia Eleuberto Martorelli. Entonces, cuando Martorelli aparece en el Ministerio de Educación, 6 horas, es que una visita de 6 horas es bien larga. Mucho ya. Y resulta que ellos son amigos en Perú de estas dos empresas que ya mencioné. Y esas empresas, o por lo menos Mota Engil, está defraudando el interés nacional. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy diciendo? Yo no tengo la certeza de lo que pasó. Usted sabe que yo soy cuidadoso en mis cosas y si no tengo pruebas no las digo. Entonces, ¿hasta dónde voy yo aquí? Hay que investigar a Martorelli. Es mínimo. O sea, la Fiscalía y todo el mundo debe investigar qué fue lo que pasó, a ver si Martorelli está involucrado de una u otra manera en la defraudación que se está probando en este carrusel de los colegios. Ese es el punto de la discusión. Ya deben abrir la investigación porque es muy extraña, quiero insistir, una visita de 6 horas. Uno de vez en cuando en la vida pública y en la privada usted puede visitar un ministerio, pero 6 horas, ¿qué estaba haciendo? ¿Con quién estuvo conversando? Sí, eso debe investigarse, porque puede suceder
que en esta corrupción de la que estamos hablando esté al tal cuello el señor Martorelli, porque es vocero de una empresa que está untada hasta el alma con estas empresas en el Perú. Luego no es raro que esté aquí representando los intereses de ellos. Ese es el punto hasta donde está planteado. Estamos mirando otras cosas, esto tiene más detalles y estamos mirando otras cosas, pero lo que estamos exigiendo es que se investigue. Es que buena parte de la discusión que yo tengo con el fiscal es esta. Son siempre los jueces al final, William, y usted esto lo sabe, los que deciden si una persona es culpable o no, pero las fiscalías tienen el deber de investigar cuando haya indicios graves o pruebas graves de cosas que merecen investigarse. Entonces, aquí nuevamente le digo al fiscal Martínez, abra esta investigación, así estén tocados ahí, pues Odebrecht, que sabemos ha sido una firma amiga del fiscal. Sí, porque eso son cosas que están probadas hasta la saciedad. Yo vuelvo y repito, la plata del fiscal la plata de Odebrecht y la del Grupo Aval, que son los socios de Odebrecht en Colombia, suena en los bolsillos del fiscal. ¿Sí? O declárese impedido, que sería lo mejor que podría hacer, que se declare impedido este negocio para que otros fiscales, sí, o un fiscal ad hoc, atienda esta investigación que debe realizarse. 2,5 billones de pesos y está embolatada una plata que puede ser del orden de cerca de 2 billones de pesos perdidos en la corrupción. Oye. Esa es como la historia en resumen. Sí. O sea, otra tragedia nacional. ¿Y en semana qué salió? En semana también salió un informe, también hicieron un informe. Sí. Es que son semana. Sí, también. La W. Claro, sí. Y el Tiempo. El Tiempo, claro. Y Noticias 1 también sacó un informe sobre esto. O sea, esto es una cosa que está subiendo y tiene que subir porque los hechos son muy graves y porque cada vez, en la medida en que avance la investigación, yo creo que se va a concluir que si hay un carrusel y hay un torcido inmenso, que es lo que está investigando el señor Contralor General de la República. Bueno, el Contralor se está moviendo. Bueno, esperemos que así sea. Todos tienen el deber. Yo creo que Procuraduría también debería mirar esto. Sí. Por ejemplo, ya hay cosas que supimos, y esto es muy grave. Esto, el que contrató, no fue estrictamente hablando el Ministerio de Educación. Esto tiene como un intermediario, digamos, bueno, una fiducia que llaman, que es una cosa que se llama el FIE. FIE. El FIE es como el organismo que creó el gobierno para manejar esta plata y ellos se asociaron con el BBVA y con Alianza Fiduciaria para manejar la plata. Bueno, eso también habrá que mirar. Si han girado, no han girado, están girando la plata a estos de Mota Engil sobre la base de que Mota Engil haya cumplido o no ha cumplido. O sea, esto, de aquí se abren una infinidad de investigaciones. Pero hay una cosa, por ejemplo, que ya supimos. ¿Sí? Todo se contrató con normas de derecho privado. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es este. Digamos, en una economía de mercado, en una economía como la nuestra, que es una economía capitalista, pues la casi totalidad de los negocios deben ser privados. Pero el Estado tiene que cumplir unas ciertas funciones. Obvio. Pero esto, ¿cuál es el punto? ¿Dónde está la discusión que estoy haciendo? Porque lo probé que así se robaron la plata de Odebrecht y otras cosas. Es que cada vez más gastan la plata del Estado con normas de contratación privada. Y los que saben de derecho saben que las normas de la contratación privada son más suaves, más laxas, menos, controlan menos que las normas de la contratación pública. Entonces, cuando usted coge plata pública y se la gasta con normas de contratación privada, a usted el riesgo de corrupción se le dispara, porque las normas son más laxas. ¿Sí? Y son más laxas por esto, a ver si yo se lo ilustro con este ejemplo. Si usted y yo somos privados y vamos a hacer un negocio, William, y usted pone una plata y yo pongo otra, pues esté seguro que cada uno de nosotros no se va a dejar robar del otro. ¿Por qué? Porque cada uno está defendiendo su plata y eso es de la lógica. Pero si dos personas, funcionarios públicos o privados, se les pone toda una plata que es toda del Estado para que se la gaste, no es raro que aparezca alguno que diga, oye, y a ver qué vamos a hacer con esta plata. ¿Cierto? Entonces, por eso son cosas de la filosofía del derecho. ¿Sí? Entonces, cuando usted coge gasto público y lo pasa a la cosa privada, usted lo que hace es reducir. Entonces, en los negocios privados, por ejemplo, no aparece la Contraloría, no aparece la Procuraduría, ¿sí? Es todo mucho más laxo, ¿sí? O si aparecen tarde. Por ejemplo, el Contralor Maya en su momento dijo que ellos se dieron cuenta que se estaban robando la plata de Reficar, pero que las normas no les permitían asomarse porque eso se estaba haciendo con normas de contratación privada y porque ellos llegaron tarde. Mire lo que le tocó hacer la Contraloría para poder empezar las investigaciones de Odebrecht. Se gastó 12.000 millones de pesos
traduciendo del inglés los contratos, porque los contratos se firmaron en inglés. Eso en derecho privado no tiene discusión. O sea, si un privado es un imbécil que firma un contrato en chino sin entender chino, pues él verá si se deja robar la plata y lo estafa. Sí, claro. Pero el Estado no puede proceder así. Aquí la norma general es que Colombia contrata en castellano, en español. Claro. No puede ser de otra manera. Pero ¿cómo así que contratan en inglés? Usted imagínese, lenguaje técnico, lenguaje jurídico y en inglés. Ay, bueno. Entonces, robarse la plata es una ganga con ese tipo de cosas. Y ese error gravísimo está presente en esta contratación de los 2,5 billones de pesos. Ahora, yo no creo que sean tan inocentes cuando están pasando a normas privadas el derecho público, porque es que no son bobos, ellos todos saben de qué se tratan las cosas. Bueno, ya como para darle, porque me acaban de informar. Que se nos acabó el tiempo, me imagino. No, que se le acabó el tiempo a la señora senadora, ¿cómo es que se llama? Ángela María Robledo, me imagino. Es que el Consejo de Estado se estrenó la fuerza de voluntad. Sí, yo lamento esa decisión, porque ella se había ganado esa curul, llamemos en Franca Lid, ¿no? Ella se había ganado esa curul por ser la vicepresidenta de quien sacó la segunda votación en la elección. Del doctor Retro. Del doctor Petro en la elección que, presidencial yo dije Retro. de hace un año. ¿Sí? Sí. No, pero no es una casualidad que diga así, ¿o sí? No, no es una casualidad. Sí. Sí, Bueno, y entonces le quitan la curul y pues claro que es una pérdida y bueno, es una curul menos para la oposición. ¿Será que puede alcaldía Pero bueno, de Bogotá? también yo digo una cosa, yo estoy seguro que ella se va a generar un espacio en la política, va a mantener un espacio en la política nacional, es una cosa buena. La alcaldía de Bogotá, uno no sabe. Sí, puede suceder, esperemos a ver qué sucede, pero bueno, yo expreso que lamento porque es una pérdida que se tiene. El doctor Rojas no sé qué va a hacer con esto, pero bueno. O qué va a hacer sí, puede haber más de uno temblando, es verdad. El doctor Retro, yo no sé qué va a hacer. De todas maneras, hablar con usted es muy delicioso. Entonces, como yo sé que usted tiene que irse a sus labores. Me voy a ir a almorzar. Sí, pero es que la gente no puede decir, son las 3:30. Entonces dicen que es que los senadores no hacemos nada. Y esta es la hora que no puede almorzar, porque andaba en la marcha del paro, le cuento. Pues si quiere vamos y almorzamos por allí, nos comemos algo. No me vaya a invitar a mi almorzar. No, pero es que usted, que yo lo haga está bien así sea tarde, pero usted debe cuidarse. Sí, claro, yo me cuido muy bien. Sí, yo creo un amigo mío sí. Hoy me invitó a almorzar. Sí. Y entonces llegó y dijo, uy, se me quedó de billetera en la oficina. ¿Verdad? Es que hay gente que es horrible, William, hay gente que es horrible. Y actúa de esa manera. Sí. Ay, querido senador, qué gusto, qué alegría tenerlo aquí. Muchas gracias, William. Me siento orgulloso de usted. Yo les cuento, ustedes no saben, es que yo fui amigo de William fui, digamos, desde Manizales, porque él es de Neira y Manizales y todo. Y claro, tenemos inmensos desacuerdos políticos que son conocidos, pero eso no nos impide tener una relación cordial y saludarnos con amabilidad cuando nos encontramos y hacer programas como estos que son del interés público. Bueno, doctor Jorge Enrique Robledo Castillo, antes de que ocurra por ahí una sirena, un incendio, y usted tenga que venir aquí corriendo. Sí, mejor. Porque me han contado que usted le tiene pánico a los incendios. No, sabe que no, esa es una versión que no es tan cierta. Pero yo un día le cuento con más detalle mi relación con los incendios, que es una belleza de relación y que yo creo que tiene que ver con toda la gente cuyos padres les tocaron los incendios de Manizales de 1926. Claro. Y 25 y 26 que parecido a lo de nosotros. Un día invíteme y hablamos de la historia de Manizales. Usted sabe que yo tengo un librote así de gordo. Claro, usted me lo regaló, usted me regaló uno. Exacto. Y hablamos de Manizales, es una historia bellísima. Si en el 26 hubiésemos tenido redes sociales, el escándalo habría sido parecido al de Notre Dame. Sí, claro. Para que hablemos claro. Sí, yo no sé cómo hicieron para meterle cemento a eso, porque eso fue una catedral de 109 metros. Sí. Pero le cuento que no le metieron tanto, eso está lleno de bareque. Bueno, un día ¿también? Me invita y hablamos de eso, que es más divertido que hablar de estas otras cosas lamentables de Colombia. Bueno, maestro querido, gracias, de verdad. A usted, William, mil gracias. Lo acompaño en la pena por la senadora. Sí, estoy seguro que así es. Usted me la devolvió ahí. No tengo la menor duda. Me la devolvió enterita. Enterita. Muy querido, de verdad. Con gusto, William. Vaya almuerce, vaya almuerce. Voy a ir a almorzar. Muchas gracias. Ojalá no va a quedar la billetera. Muy bien. Hasta luego.